Cosas que nos llevamos hoy, pues nos llevamos cultura, o sea, lo fundamental y piedra angular que es a la hora de montar un proyecto, innovación, sostenibilidad, oportunidades, por supuesto, y futuro. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy empezamos una primera sesión de podcast de W. La verdad que me hace mucha ilusión. Esto es un proyecto que me he emperrado mucho personalmente porque creo que hay distintas maneras de comunicar y esta es una manera bastante amena y directa. En este podcast de W tenemos la suerte de compartir con dos grandes profesionales de L'Oréal. Por un lado tenemos a Abril Zumplath, espero haber dicho bien tu apellido, fenomenal, he aprobado esta primera vez, que es HR Digital Director en L'Oréal, evidentemente. Y por otro lado tendríamos a María Barrie, que es directora de diferentes áreas en el entorno digital de L'Oréal, entre otras, pues por ejemplo, en el área de innovación. Pero ya nos va a contar porque se ramifica mucho su impacto profesional dentro de L'Oréal. Aparte de esto, María es presidenta de su propia fundación familiar, que bueno, también tiene ahí un trabajo bastante apasionante, fundadora de un proyecto brutal que también nos contará más tranquilamente después, que se llama Patio. Ahí lo dejamos como enigma, ¿no? Luego hablamos de Patio, ¿qué es esto de Patio? Y, por supuesto, madre de 2 hijos. O sea, que esto es un proyectazo que te voy a contar, yo tengo 3. O sea, que no es un juego a ver quién tiene más, pero bueno, esta es un poco la realidad. Y además, si esto todo sumamos, oye, María, no sé dónde se ha encontrado tanto tiempo pues para tener executive programs en todos lados. En Harvard, de Vale, el IE, el MIT, INSEAD. Me deja algo. O sea, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos un poco más. ¿No podemos esperar? Con esta presentación has dejado las expectativas muy altas. Efectivamente, llevo 18 años en L'Oréal, que se dice pronto, donde he tenido la suerte de tener una carrera muy rica, porque de casualidad, me encantaría decir que fue por vocación, pero en realidad fue la persona que llevaba recursos humanos en ese momento, me dijo, hay un área nueva que se llama digital, que yo creo que te va a encantar. Y yo, no, a mí me encanta el marketing. No, yo creo que te va a encantar. 18 años más tarde tengo que darle la razón. Es que hablar de digital hace 18 años no era tan habitual. ¿Cómo te convenciste o cómo te engañaron? O sea, yo creo que me atrajo la posibilidad de crear algo desde cero. En ese momento no lo sabía, pero cuando repaso mi currículum me doy cuenta que llevo un emprendedor dentro y esa persona en ese momento fue capaz de verlo en mí. Y fue así como empecé. Empecé en un entorno en el que, sin experiencia profesional, sin un roadmap escrito de lo que tenías que hacer, una carta totalmente en blanco, pero un entorno de gente llena de pasión. Entonces yo creo que fue eso lo que me enganchó, ¿no? De alguna manera al mundo digital y luego al mundo de la innovación. De alguna manera trabajar por cada día generar un impacto positivo, ¿no? En tu entorno, en tu compañía, en todo lo que haces. Entonces, empecé en marketing y, como te digo, enseguida me pasé al área digital y he vivido todas las áreas de digital dentro de la compañía. Primero una más centrada en la parte de marketing digital, luego vino toda la parte de e-commerce, luego toda la parte de datos y en 2012 la compañía vivió su boom de transformación y ahí estaba yo y tuve la suerte de surfear la ola y vivir el crecimiento exponencial de digital en todas las áreas. ¿Qué es lo que hizo el punto de inflexión? Dentro de L'Oréal, yo creo que el ecosistema, o sea, hay una parte de contexto, pero también L'Oréal hizo un movimiento muy inteligente que fue contratar a una CDO por primera vez en la compañía, una Chief Digital Officer, que en realidad su rol no era solo hablar de digital, sino hablar de transformación. Y nos llevó a toda la compañía a un cambio de cultura que es un poco el fruto de dónde está hoy L'Oréal. Número 1 a nivel mundial, el líder en todas las categorías, pero también algo que admiro de la compañía es que, siendo una compañía centenaria, tiene esa capacidad, ¿no?, de cambiar, innovar, romper el status quo. Es algo que realmente me engancha y que cuando entré en la compañía no lo sabía. Sabía que entraba en una compañía de belleza, sabía que entraba en una vertical que me apasionaba, pero no sabía el corazón que late dentro de una compañía que la mueve la pasión. Claro, es muy significativo
cómo para una multinacional hay espacio para el emprendedor, porque no siempre sucede. Y ahora te vuelvo a preguntar, pero sí que nos interesa que nos cuentes, o nos contéis, perdonar, cómo es esa vida, ¿no? de ese dinamismo, esa pasión. Abril, desde tu punto de vista y con ese foco de HR, ¿cómo lo vives tú dentro de L'Oréal? Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba María, yo creo que L'Oréal de verdad se caracteriza por la pasión que tenemos todas las personas que trabajamos ahí, y en algún punto nosotros decimos que L'Oréal es una compañía que es una multinacional pero que tiene un espíritu de startup, ¿no? Y en ese sentido fomentamos muchísimo el emprendedurismo y la innovación en todo lo que hacemos. Incluso hablamos de que no tenemos como job description sino guidelines, pero siempre hay margen uno para crear dentro de su propio rol, para emprender en el puesto, y eso, bueno, va aparejado, ¿no? de una gran pasión que tenemos todos los que estamos trabajando en L'Oréal. De eso doy fe, de que es así. Y bueno, y en eso también, obviamente, ir en búsqueda de la excelencia, que es otra de las grandes características que nos define, ¿no? como empresa. Y en esa búsqueda de la excelencia, ese reto de flexibilidad agile, o sea, desde el punto de vista de recursos humanos, o sea, ¿cómo lo solventas? O sea, ¿cuál es tu secreto? Yo creo que hoy L'Oréal, estamos tomando un montón de políticas para adaptarnos al mercado en términos de flexibilidad. O sea, creo que también trabajamos en un entorno súper flexible. Es uno de los grandes desafíos también que tenemos al momento de cuando salimos a buscar talento, por ejemplo. Las grandes preguntas que hoy nos hacen cuando vamos a entrevistar a alguien es, bueno, ¿cómo es la modalidad de trabajo, no? ¿Cuántos días en la oficina? ¿Cuántos días desde casa? Entonces creo que hoy en L'Oréal, bueno, vamos 3 días por semana en la oficina, 2 días desde casa. Hay mucha flexibilidad, entonces en ese sentido yo creo que también es algo que nos destacamos, ¿no? Sí. No, fenomenal. Y María, desde tu punto de vista, esa parte de flexibilidad, ¿cómo fluye tu espíritu emprendedor dentro de lo que es esa gran corporación? Y además así me interesa, ya vamos haciendo un pequeño spoiler, cuéntanoslo todo, por favor, del proyecto de Patio, ¿no? Pero ¿cómo lo conectas? Pues mira, justamente lo que acaba de comentar Abril se refleja en mi carrera. Aparte de las iniciativas y proyectos que he podido hacer dentro de L'Oréal, también he tenido la oportunidad de compaginarlo con proyectos fuera. En este caso la fundación, pero otro tipo de proyectos. Y uno de esos proyectos que aterrizan en L'Oréal es Patio. L'Oréal me permitió en un momento de mi carrera hacer un piloto de nuevas formas de trabajo y pasar casi 2 años trabajando en ISDI y a la vez en un proyecto en L'Oréal. Estaba compaginando ambas cosas. Y el trabajo en ISDI me acercó mucho al mundo del emprendimiento, y cuando volví a L'Oréal propusimos si podía llevar esa área de emprendimiento dentro de la compañía, porque L'Oréal tiene dentro de su ADN la innovación. Llevamos como compañía más de 100 años, ¿no? Innovando, y la parte de innovación abierta la veníamos desarrollando en los últimos 10 años, con lo cual vi la oportunidad de traer aprendizaje y hacer algo en interno de lo que había aprendido fuera. Y es así como surge el proyecto de Patio, pensando en qué oportunidades había en Madrid y discutiéndolas internamente. Lo que vemos es que en Madrid hay más de 90 iniciativas de aceleración. Es un sector súper atomizado y faltaba un agregador de iniciativas que hiciera sencillo a las corporaciones acercarse al mundo del emprendimiento, porque al final al estar tan atomizado tienes que conocer a las buenas personas para que de alguna manera, ¿no? Te faciliten el llegar a las buenas iniciativas, las buenas startups, etcétera, etcétera. Entonces, con esa idea en la cabeza, compartida con el comité de dirección de L'Oréal, empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y en ese mismo momento la Comunidad de Madrid se acerca a nosotros. Madrid está efervescente. Les contamos un poco lo que nos rondaba la cabeza y realmente nos dijeron que sí, que veían la oportunidad, y es ahí cuando iniciamos conversaciones con otras corporaciones que enseguida se embarcan, y entre todas damos a luz a lo que hoy es Patio, empezando por el nombre, pero también por su visión. ¿Por qué Patio? O sea...
Teníamos claro en un poco los brainstormings que hicimos entre todos. Al final esto es un proyecto colaborativo que surge de la idea de muchas personas, más de 100 que participaron en la creación, conceptualización de todo el proyecto, entre ellos muchas de las corporaciones, y teníamos claro que tenía que ser un proyecto que agregara iniciativas, que fuera de alguna manera un espacio en el que todas pudieran interactuar y que nos evocara un espacio en el que todos hemos estado. Y es claro que a todo el mundo, cuando hablas de patio, te sale una sonrisa porque te evoca el patio del colegio, ese momento en el que aprendes cosas nuevas, creas lazos, conoces gente, interactúas. Entonces, creemos que el significado que tenía y el que tiene más para una ciudad como Madrid, que vive en la calle, que la gente conecta, que tiene, ¿no?, esa efervescencia ahora mismo, linkaba muy bien con todo el proyecto que queríamos hacer. Entonces, las corporaciones que nos juntamos en forma de asociación, decidimos también un poco el approach, la misión, la visión, y básicamente Patio se conforma como asociación, pero la vocación es crear un campus de innovación y emprendimiento con un foco claro en proyectos de sostenibilidad. Y, o sea, una piedra angular es la sostenibilidad. Efectivamente, la innovación y la sostenibilidad. Innovación y sostenibilidad. La otra es que quiere ser no solo un agregador de iniciativas españolas y portuguesas o europeas, sino también de alguna manera convertirse en la puerta de entrada de nuestros colegas latinoamericanos. Al final no hay un acceso fácil de todas las iniciativas que están pasando en Latinoamérica, y realmente estamos perdiendo ahí una oportunidad de capitalizar sobre eso. Y al final yo creo que el lenguaje nos une, y veíamos también hay una oportunidad de que ese espacio no solo agregara a los stakeholders del ecosistema de Madrid o de España o de la península ibérica, sino ir más allá y que fuera un conector para Latinoamérica. ¿Y qué os diferencia de iniciativas similares? Si es que las hay, porque claro, aquí a veces nos podemos confundir de, oye, pues esto, o sea, desde una manera totalmente naif, ¿no? Es decir, oye, pues eso es una aceleradora más, no lo es, no es una aceleradora. O sea, de esto sé que no lo es, o sea, no me mates, pero es importante para quien lo esté viendo, oye, ¿dónde os diferenciáis? Porque hay tantas iniciativas en la era digital, en el entorno digital, que a veces para el que no esté metido en el día a día se puede llegar a perder, ¿no? Entonces, ¿qué es una cosa, qué es otra? Sí, realmente es algo nuevo. No existe nada en el mundo. Es decir, que confirmamos, no es una aceleradora. No es una aceleradora. Es una asociación de corporaciones que buscan generar impacto positivo en el entorno de innovación y emprendimiento, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, habrá programas de aceleración, desde luego, pero la propuesta de valor de Patio va mucho más allá, y lo que pretende es impulsar desde diferentes ángulos. Eso sería solamente una pata, la aceleración. Efectivamente. Y de hecho, el propio Patio lo que pretende es agregar diferentes iniciativas, no competir con ellas, sino todo lo contrario, facilitar el acceso a iniciativas que ya están pasando, para que los emprendedores, pero también diferentes partes como las corporaciones que interactuamos dentro de todo el ecosistema de innovación, podamos acceder a ellas, porque precisamente están tan atomizadas que a veces es difícil llegar a ellas de manera fácil. Entonces, la propuesta de valor es básicamente tener un end-to-end del emprendimiento, pero que sea sencillo para todos los stakeholders. Claro. Dicho de otra manera, si quieres emprender o si quieres relacionarte con el ecosistema de la innovación, es el place to be, para que al menos te guíen con quién tienes que hablar, cómo tienes que hablar, qué necesitas hacer. Incluso estamos hablando con la Comunidad de Madrid para tener una ventanilla única y que toda la parte burocrática se haga ahí. Qué bueno. Es decir, hacerlo simple y hacerlo fácil y hacerlo accesible, para que de alguna manera entre todos lo impulsemos. Y es la vocación de las corporaciones que nos hemos metido ahí. Realmente generar impacto positivo, impulsar el ecosistema de innovación desde el sentido más amplio de la palabra.
¿Y hay algún requisito mínimo o dónde estáis poniendo, no la barrera de entrada, sino pues eso, el acceso? Es decir, oye, yo monto mañana mi startup con toda mi alegría hacia la sostenibilidad. ¿Qué tengo que, o sea, cuáles los mínimos, ¿no?, que debería estar cumpliendo para no haceros perder el tiempo, no perderlo yo? O sea, ¿cómo cribáis? Pues Patio, para empezar, es una startup en sí misma. Vale. Nació hace un año la asociación y está ahora definiendo muchos de estos procesos que trabajamos en la visión. A día de hoy no hemos hecho la primera Open Call conjunta de las corporaciones, por ende los requisitos todavía están por definir, pero sin duda vamos a trabajar para que nuestro valor diferencial, que es el hecho de estar ahí varias corporaciones, podamos, todo lo contrario, aportar a las startups que elijamos acelerar, acompañar o hacer pilotos con ellas. O sea, que casi a la inversa, te digo, lo que nosotros sabemos que vamos a aportar, que es ese beneficio diferencial de trabajar con diferentes corporaciones. Estamos definiendo qué vamos a pedir a las startups con las que queremos trabajar de manera conjunta. Y aquí barro un poco para casa. Nosotros en W Executive hemos montado el proyecto desde la parte de la cultura, es decir, para nosotros es muy importante buenas personas que busquen la excelencia. O sea, me siento todo identificado con lo que decías antes. Y claro, para mí lo importante es el why, el propósito, que es, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo montar una cultura fuerte? Y a raíz de esa cultura fuerte, pues nos dedicamos, como digo yo, entre comillas, circunstancialmente a la selección. Pero me importa mucho más lo que yo monte en mi casa que para afuera. En el entorno de Patio, ¿cómo va a pesar la cultura de las propias startups? ¿O no es algo que estáis contemplando? O sea, que es indiferente. ¿Cómo os implicáis en esta parte de la cultura? Bueno, casi te diría al revés. Lo que estamos trabajando ahora es cómo la cultura de las corporaciones, que al final somos grupos muy grandes, cómo hacemos que no pese demasiado sobre la propia cultura de Patio, pero también sobre la cultura de las startups. Y para eso es clave, como decía antes Abril, tener una cultura de compañía que deje espacio a la innovación, que deje espacio al pensar de forma diferente, y es una pieza clave que en las corporaciones estamos trabajando para que el proyecto Patio funcione. En L'Oréal venimos trabajándolo desde hace años. La innovación está en nuestro ADN. Sí, eso es lo que te decir, que supone para L'Oréal participar en Patio, porque ahí ya podemos hilarlo con Abril para que nos cuente también ya lo que es en el corazón de L'Oréal. Pues como te decía, la innovación está en nuestro ADN. Como dato te digo que invertimos más de 1.000 millones de euros, es un dato público, en innovación on a yearly basis. Registramos más de 600 patentes cada año. Esto es a nivel global. A nivel global. Bueno, que también está muy bien. No, hombre, que estuviera en España ya sería algo espectacular. Y ya la Comunidad de Madrid, ni te cuento. Estarías a Ayuso, vamos, encantada. O sea que... ya me gustaría tener alguna de esas patentes, pero no. Es a nivel global. Pero creo que es muy significativo para mostrar por qué una compañía como L'Oréal se mete en un proyecto de esas características, y también lo que supone la innovación para nosotros y cómo realmente lo tenemos interiorizado. Entonces, entrar en un proyecto de estas características surge de forma natural, porque siempre buscamos esa excelencia, el ir más allá, ¿no? El no ponernos límites, sino diseñarlos nosotros mismos. Y vimos en Patio la oportunidad, primero, de meternos en el ecosistema español, europeo, en la pata de sostenibilidad, en todo el área de innovación abierta, y ser, de alguna manera, miembros activos de este ecosistema para generar impacto positivo, porque igual que te digo que la innovación está en nuestro ADN, la sostenibilidad también. Tenemos una Agenda 2030 súper comprometida con toda la parte de carbonización y diferentes áreas de la sostenibilidad. Pero también
veíamos en Patio la oportunidad de seguir transformando nuestra cultura. Al final, la manera de cambiar, ¿no?, es estar cerca de donde pasa el cambio de la innovación. Y de alguna manera, Patio también es la excusa, con todas las comillas en positivo, ¿no?, que nos permite hacer formación relacionada con la innovación, encontrar nuevo talento, ver formas o trabajar de formas diferentes. Entonces, Patio no es solo un proyecto de innovación, es un proyecto también de transformación por el que entramos en la compañía, que también, muy relacionada con la parte de talento, nos va a permitir atraer talento diferente a la compañía, porque yo creo que el hecho de que L'Oréal esté trabajando cerca del mundo startupero es algo muy atractivo para muchos perfiles como el mío. Pero por otro lado, ¿por qué no a futuro retener talento? Al final va a ser un vehículo que nos va a permitir acelerar iniciativas de empleados o buscar nuevos paths de carrera. Entonces, los motivos por los que entramos en Patio, desde luego tenemos la innovación, pero vamos mucho más allá, generar un impacto positivo y atraer y retener talento dentro de la compañía. Y esto es pregunta obligada, pero de cara a L'Oréal, ¿cómo se está impactando el proyecto de Patio por un lado? Y a su vez, ya con Patio aparte también, cómo, bueno, todavía se está lanzando, evidentemente, cómo se impactará, ¿no? Porque esto es reciente, pero por otro lado, desde el punto de vista de L'Oréal, ¿cómo es la atracción de talento? Que esto es un reto. Encima, además, el reto potente en el área digital, que es súper fácil encontrar talento, es súper fácil. O sea, no te han puesto un trabajo facilísimo. O sea, yo creo que no, porque es tu cumpleaños hoy también, por eso te lo han puesto. O sea, que... Entonces, un regalo de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños totalmente, sí, así que cuéntanos. A ver, para L'Oréal, bueno, cuando hablamos de atracción de talento siempre es, bueno, buscar y encontrar el mejor talento que haya en el mercado y también el más diverso, porque la diversidad es algo que tenemos como súper inculcado también en nuestra cultura y en nuestro ADN. Y también buscar ese talento que no solamente nos sirva para satisfacer o cubrir las necesidades que tenemos hoy en el presente, sino también prepararnos para los desafíos que se vienen en el futuro, ¿no? Y es ahí donde vemos muchos desafíos, sobre todo en los roles digitales, en los que muchas veces surgen nuevos temas, nuevos tópicos, ¿no? Nuevas capabilities, en donde realmente es desafiante encontrar buen talento. Pero en L'Oréal sí hablamos mucho, cuando hablamos de reclutamiento, de buscar perfiles en los que no solamente prime el expertise técnico, sino también ciertas capabilities que permitan después utilizar para el desarrollo de su carrera. Y hablamos de 5 dimensiones que evaluamos siempre cuando reclutamos gente, que es, bueno, la ambición, el juicio, la agilidad del aprendizaje, ¿no? Que hoy justo hablaba con una persona que ingresó en el 2017 en L'Oréal, cuando Advocacy no existía como tal, y me dice, bueno, en estos años he tenido que desarrollarme en la carrera, aprender. En ese momento recién se empezaba a hablar de marketing de influencia y hoy está liderando esta área, ¿no? Entonces también esta agilidad para aprender y para adaptarse a los continuos cambios del mercado. Entonces creo que eso también es algo que miramos mucho cuando buscamos atraer talento. Y bueno, después en esas dimensiones que decía, también miramos mucho la empatía y la resiliencia, ¿no? Al final somos una compañía que es súper competitiva y, como decía antes, busca la excelencia continuamente. Entonces tenemos que encontrar los mejores talentos que tengan todas estas capacidades, ¿no? ¿Y cuáles son tus herramientas para encontrar ese talento, o cuáles son los recursos naturales desde tu punto de vista para poder cribarlo? Vale. Bueno, nosotros contamos, primero obviamente con un equipo top de Talent Acquisition que está continuamente haciendo también hunting prospectivo de perfiles, o sea, más allá de eso. O sea, lo hacéis preventivamente. Claro, preventivamente. Es decir, se nos libera una vacante y salimos a reclutar. Lo que intentamos es ir generando pipeline, ¿sí? De, por ejemplo, perfiles digitales, que después, cuando surge una vacante, sea más fácil identificar a esa persona que nos venga a reemplazar. Entonces ahí, bueno, como te digo, contamos con un equipo muy experto de recruiters. Por otro lado, también contamos con un programa de referidos, que creo que eso también nos nutre muchísimo, porque en ese sentido nuestros propios empleados pueden referir a perfiles o personas que conozcan, y sinceramente que nos apoyamos también mucho en eso. Y después es cierto, como decía María antes,
que nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de becarios, tenemos un programa también de management trainee, o sea, de jóvenes profesionales, que eso lo que nos va permitiendo es crear un semillero interno de perfiles con potencial, que a medida que se van generando vacantes también, tenemos personas que pueden rápidamente o más fácilmente tomar esas vacantes. Entonces yo creo que nos apoyamos mucho en eso, o sea, en distintos programas de jóvenes talentos, nos apoyamos mucho en el programa de referidos y nos apoyamos mucho en esto, ¿no? Esta idea de buscar de manera como preventiva perfiles que después nos permitan cubrir vacantes cuando se generan. ¿Y cuánto pesa para vosotros la asimilación real de la cultura de la gente que ficháis y si hacéis o no hacéis algo para que el nuevo fichaje lo asimile y oye, realmente pues lo viva de verdad, ¿no? Esto, no acabar siendo pues un póster, ¿no? Que yo creo que es lo que intentamos todos nos encanta pintarlo todo bonito de tal, queremos ser esto, ser lo otro, y luego vas viendo a gente por la oficina y ninguno vive ninguna de estas palabras. O sea, ¿cómo lo hacéis vosotros? Para que las palabras sean de verdad y no sean pósters. Sí, total. A ver, yo creo que la cultura de L'Oréal es muy particular y de verdad, y creo que realmente hay personas que se adaptan muy bien y personas que no tanto, pero creo que la vivís desde el primer momento que ingresás, ¿no? O sea, el primero que nosotros hacemos un programa de onboarding muy fuerte, en el cual ya desde el primer día estás inmersa en la cultura de L'Oréal, conoces las marcas, los distintos valores, y después en el día a día del trabajo se vive mucho. Es una compañía que, como te decía antes, al ser una compañía francesa, en la que también prima mucho la innovación, el emprendedurismo, está esta flexibilidad para uno poder adaptar su puesto, también hay mucho trabajo en equipo, mucha colaboración, y eso lo vivís en el día a día. Entonces, de alguna manera, esa cultura que es intangible, que está en los pasillos y que, digamos, no está en los pósters, como decís vos, se vive en el día a día, y creo que es clave. Es fundamental, digamos, ese fit cultural que hace una persona cuando ingresa, ¿no? Y al final por eso es que, bueno, hacemos distintas instancias en el proceso de selección, pero también hablamos mucho de esta doble elección, ¿no? O sea, de que la persona también, transparentemente durante el proceso de selección, pueda conocer de primera mano a través de entrevistas con distintos stakeholders internos, que pueda conocer la cultura de L'Oréal desde el principio y ver si es algo que le interesa o no, ¿no? Porque al final el fit cultural, como le decimos nosotros, se hace fit, ¿no? Que hablamos mucho del fit cultural en L'Oréal, es súper importante. Y si pensaras ahora mismo en un modelo, o sea, no hace falta decir el nombre de la persona, pero que digas, es que esta persona que estoy pensando es L'Oréal, que 5 palabras o 3 o como lo quieras enfocar, pero que sea como muy en bullets, ¿no? Para identificar de, oye, pues cumple esto, y es que esto es L'Oréal. O sea... Sí. Para mí yo diría apasionada, o sea, pasión, 100%. Diría colaborativa, diría innovador también, diría comunicador comunicador, ¿no? Y algo que creo que es también muy importante, íntegro, ¿no? O sea, la integridad también es algo que es súper importante para potente, nosotros. desde luego. Sí. Ahí estaba pensando en una persona en particular porque me dijiste así. No, perfecto, pero a mí siempre me ayuda visualizar a alguien y luego, si fuera una entrevista de trabajo, te diría, ¿cuánto te pareces a todas estas palabras? Pero no lo voy a hacer. O sea, seguro que a todas. O sea, seguro que a todas, no lo dudo al máximo. ninguna, al máximo. O sea, todo un 10. O sea, si estás escuchando tu responsable, es un 10 en todo. Después te cuento en quién estaba pensando. Perfecto, pues si me puedes decir, fenomenal. Y te iba a decir, ahora mismo hay algún perfil, bueno, seguro que hay algún perfil que no sé si se resiste más, pero que cuesta, o sea, que os demanda más vuestro cliente interno, o que directamente veis que vais a tener problemas, no vosotros por L'Oréal, sino porque el mercado, como sabes, al final cada vez hay más necesidad de talento y cada vez es más difícil. O sea, ¿en el corto plazo hay alguna posición en concreto o no? ¿O es más una tendencia? O sea, porque a veces no tiene por qué ser una posición concreta, sino unas características determinadas, ¿no? O sea, ¿dónde está el dolor? Que también puede servir, y además así luego hilamos, porque nos interesa que esto ayude a la gente que está buscando trabajo, pues a dar pistas al que va a entrar mañana en el mercado laboral. Oye, pues si quiere pistas de dónde enfocarse, porque aquí hay un hueco, pues claramente, ¿dónde tenéis vosotros el potencial hueco? Si es que no lo tenéis o lo podréis tener.
Bueno, tengo muy fresco este tema porque justamente tengo ciertas búsquedas en las cuales estoy teniendo algunos problemas para encontrar talento. A ver, voy a ser muy subjetiva y desde la parte de HR digital, con lo cual te voy a hablar más específicamente de lo que es digital, pero sí, por ejemplo, en lo que es retail media, hoy está creciendo un montón y es cierto que no hay mucho expertise en el mercado. Nos está costando mucho poder encontrar perfiles con este tipo de experiencia. Es cierto que también es algo nuevo en el mercado, entonces también es muy nicho, entonces ahí está siendo difícil. También lo que es data, todo lo que es data, realmente nosotros, por ejemplo, ahora estuvimos con búsquedas de product owners de data y es real también que es súper difícil encontrar buenos perfiles en el mercado para este tipo de posiciones y cada vez más las estructuras de data y en general las estructuras digitales crecen muchísimo. Entonces todos estos perfiles más, como te digo, más nicho, porque al final data a lo mejor también es más nicho, creo que hay una ventana de oportunidad para desarrollar nuevos perfiles. Y después lo que es el mundo IT. En lo que es el mundo IT también tenemos bastantes desafíos. Por ejemplo, todo lo que se viene ahora de, bueno, que ya está hace tiempo, ¿no? Pero que cada vez más toda la parte de ciberseguridad y demás es complicado encontrar buenos perfiles, ¿no? Son retos. Son retos. Me encanta, nunca son problemas, siempre son retos. Siempre son retos. Son oportunidades, justo, ventanas que se abren. Son desafíos, total. Fenomenal. Y oye, antes de pasarle otra vez a María, me interesa, desde tu punto de vista, no sé si te has visto o no buscando empleo de manera activa o no, pero si lo has hecho, ¿qué te ayudó? ¿Qué consejos seguiste? O tú ya tenías muy claro cómo hacerlo. Y en el caso de no haberte visto en esa situación, oye, porque a veces que hay gente que tiene la suerte de no haberse visto, no sé, suerte, desgracia, o sea, esto ya es muy personal. ¿Qué consejos darías a alguien que ahora mismo está tanto, fíjate, te distinguiría dos perfiles, el perfil senior, no senior, es decir, alguien que ya lleve unos años en el mercado laboral, que se busca de una manera diferente, que el que va a empezar, por ejemplo, incluso a estudiar ahora la carrera, que seguro que nadie te ha preguntado, oye, ¿qué tiene que estudiar mi hijo para tener trabajo mañana? Seguro que esto nunca te ha preguntado. ¿Qué sueles responder en este tipo de situaciones en ambas, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías? Desde tu punto de vista personal, que nadie tiene... A mí me lo preguntan también y desgraciadamente para que me lo vuelva a preguntar no tengo la solución perfecta. Pero... No, totalmente, sí. Bueno, a ver, yo creo que para esos perfiles que hoy están empezando a estudiar y demás, como te digo, yo creo que todo lo que es digital hoy es una súper ventana de oportunidad y es lo que veo que en el mercado está más creciendo y es donde más vacantes tenemos hoy en día, por ejemplo en L'Oréal específicamente, pero también en el mercado. Entonces yo creo que para aquellos perfiles que están empezando o dudando para dónde tirar con su carrera, yo creo que el ámbito digital van a seguir habiendo cada vez más oportunidades. De hecho ahora hasta empezamos a hablar de inteligencia artificial y no dudo de que en unos años seguramente estemos incluso teniendo vacantes abiertas para perfiles que sepan de inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que todo el ámbito digital es una súper oportunidad para todos los jóvenes que están en el mercado. Creo que ahí también es clave averiguar, ¿no? Conocer profesionales de distintas industrias, de distintas empresas, de distintas áreas, conectar, o sea, generar red de networking, yo lo veo fundamental para la búsqueda de trabajo. A mí, por ejemplo, ahí te hablo de una situación muy particular, pero yo llegué a L'Oréal a través de una persona que había conocido una empresa anterior y me refirió a L'Oréal y a partir de ahí, entonces yo creo que construir una red de networking siempre es importante y abre más oportunidades. Y además antes de necesitar buscar trabajo, porque hay veces que la gente empieza a construir la red cuando está buscando y al final es más complicado. O sea, es más complicado, sí. Incluso cuando ya están estudiando. Claro, es decir, al final es cuando uno no necesita, esto es sembrar, esto es al final es para tu futuro, o sea... Sí, 100%. Entonces yo creo que ir sembrando de a poco esa red de contactos de networking es fundamental para lo que es la carrera profesional. Y después para esos perfiles que ya llevan más tiempo en el mercado, de vuelta, yo creo que ahí es también ver dónde hay esas ventanas de oportunidad, conectar con personas, por ejemplo, si hay una industria que les interesa, una empresa que les interesa, escribir por LinkedIn. Nosotros usamos muchísimo LinkedIn para todo lo que es reclutamiento y también, como digo, ver de alguna manera, yo creo que la parte de referidos es fundamental. Por eso también vuelvo a reforzar la parte de networking, pero bueno, hoy en día para nosotros, por ejemplo, es una súper... ¿cómo decirlo? Lo usamos muchísimo para reclutar perfiles, ¿no? Porque al final, si viene referido por alguien interno que ya hace fit cultural, que conoce la manera de trabajar de L'Oréal, es un filtro muy potente. Es un filtro súper potente. Entonces creo que eso también es importante. Pues nada, muchas gracias.
Y preguntar a ti, María, desde tu punto de vista como cliente, ¿no?, interno, ¿no?, ¿dónde te estás encontrando los retos para el equipo, ¿no?, a la hora de montar? Porque al final un proyecto sin personas no hay proyecto. Entonces, ¿dónde están esos retos? Y bueno, luego preguntar a los otros. Sí, desde luego. Efectivamente, lo más importante en cualquier proyecto profesional son las personas y construir confianza. Donde nos estamos encontrando más retos, precisamente porque llevaba algunas de estas áreas, es justo las áreas que ha comentado Abril a nivel digital. En temas de retail media, en temas de tecnología. Cuanto más específico vamos a buscar, más difícil es encontrar estos perfiles. Y de cara a futuro, también estoy totalmente de acuerdo contigo que donde vamos a encontrar oportunidades es en temas de inteligencia artificial. Por eso a la gente joven que se acerca a mí y me pregunta ¿qué hago? Siempre les digo que es interesante que empiecen a entender cómo funciona. No porque tengan ya un aplicativo súper claro, sino porque, pues como en todo, ¿no?, hay que empezar a meterse, a probar, a testar, a entender qué es un prompt para poder mañana incorporarlo y realmente sacar beneficio de esas tecnologías de manera positiva en tu trabajo. Entonces, y esto lo relaciono con la pregunta que has hecho antes, ¿no? Cómo prepararse para buscar trabajo, para un cambio de trabajo en general. Yo creo que es clave estar siempre en... alerta, ¿no? En beta state of mind, lo llamo. Alerta puede resultar como negativo. Vale, para mí es beta, ¿no? Es mucho más sofisticado. Muy sofisticado. Es más digital, estamos claro. en beta. Y para mí eso tiene muchos ángulos, ¿no? Muchos significados. Eso significa que vamos a entrar o entramos o ya estamos, vamos, en un momento en el que es importante formarse, es importante entender qué está pasando y de ahí lo que estaba comentando de la inteligencia artificial. Es importante ser curioso, leer, estar suscrito a newsletter de áreas de interés que tengas, desde gaming a inteligencia artificial, a cualquier otra tecnología. Es importante relacionarse con las personas, pero ya no en la búsqueda de networking, sino... es que de cada conversación siempre sacamos cosas. Entonces, yo siempre digo, y con esto cierro, que en un entorno cambiante es importante ser direccional. Porque yo navego y cuando navegamos siempre decimos que nunca hay buen viento para... Es una caja de sorpresa, María. Sí. Siempre decimos que no hay buen viento para el que no sabe qué rumbo lleva. Entonces, para mí el beta state of mind es básicamente tener elementos suficientes para marcar una dirección y coger el buen viento. Y si por cualquier cosa tienes que cambiar la dirección, tienes otra vez los elementos para una vez más redireccionar, virar. Efectivamente, ir siempre cogiendo el buen viento. Entonces, ese sería un poco mi consejo llevado al mundo de la vela. Oye, muy bueno tu consejo. Pues muchísimas gracias a las dos. Yo seguiría preguntando, pero ya me van acortando, así que agradeceros a las dos, Abril, María. Muchísimas gracias por los consejos. Vamos a hablar de en la siguiente entrega con, no me quiero dejar ninguno de sus cargos porque luego se pasan cosas, con Emilio Risques. ¿Quién es Emilio Risques? Emilio Risques fue en su momento el CEO de ASICS, zapatillas de deporte de ASICS, para España. Luego fue el responsable para toda la aceleradora de la propia ASICS en Europa. Y a raíz de esto, bueno, ya ha decidido también emprender y tiene varios proyectos, uno que se llama The Mother Tree y otro Uscale, que a través de ellos han ganado más el concurso público de Venue de Barcelona, no sé si lo habéis visto, pues ellos son los que lo aceleran en el estadio de Montjuïc, o sea que hay un proyecto muy interactivo de startups, o sea, Madrid y Barcelona, o sea, saltamos al siguiente Barcelona, o sea, qué política correctamente somos, ¿eh? O sea, no, hombre, a Emilio le tengo mucho cariño, ya vendrá la siguiente semana, y una de las cosas que hacen, que oye, a lo mejor os lo presento,
esto, fíjate, os encierro aquí. Emilio lo que hace, entre otras cosas, es buscar proyectos. Por ejemplo, imaginaos que necesitáis un tema muy concreto de data que no vais a desarrollar internamente en I+D, porque por muy grande que uno sea una corporación, hay cosas, va tan rápido esto que es imposible ir a todo. Pues él, entre otras cosas, lo que hace es el scouting por todo el mundo de startups, o no startups, sino empresas que estén en ese nicho concreto, y lo acerca a la corporación. Entonces da un servicio a la pequeña empresa para acercarse al B2B, y por otro lado al B2B, a esos proyectos que se van del espectro. Pero bueno, ya estoy haciendo demasiado spoiler de la semana siguiente. Así que nada, agradecer a todo el mundo estar atentos y nos vemos en la siguiente entrega. Muchísimas gracias.